Y vamos a conversar hoy día con el vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, y queremos preguntarle un montón de cosas, algunas cosas que parecen que fueran parte de una campaña prematura antes del próximo plebiscito y sobre todo el proceso en que está en estos momentos la Convención Constituyente en ya sus últimas conversaciones antes de poder plasmar todo lo que se decida en la Carta Fundamental que se va a presentar a los chilenos. Gaspar, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Fernando, y muchas gracias por la posibilidad de poder contar qué es lo que está pasando. A ver, partamos por una primera cosa. ¿Qué tanto del ruido que hay alrededor de esto? Porque esta, como es una cosa inédita, no solamente inédita, es histórica. No solamente es histórica casi mundial, claro, por la forma en que es. Requiere y va a tener siempre mucha atención. Y además, como hay un plebiscito de salida que va a determinar el resultado de esto, y ese plebiscito de salida algunos lo quieren de una forma y otros lo quieren de otra, va a estar inevitablemente esta situación, intervenida por tipos de posiciones y por, de alguna manera, posturas a favor o en contra. Y por lo tanto, en esta recta final, ¿cómo se está viendo el trabajo de la Convención? Bueno, efectivamente estamos en un proceso constituyente sin ningún tipo de parangón en la historia chilena y probablemente en la historia mundial, con un órgano paritario, ¿cierto?, con representación de escaños reservados, con presencia explícita de personas que pertenecemos a las disidencias sexuales, y todo esto hace que sea un proceso bastante especial, que además partió en pleno momento de una profunda crisis política y social e intenta ser una manera institucional de resolver esa crisis. Y toda esta tormenta perfecta, ¿cierto?, se transforma en un escenario constituyente en donde, como es natural, en los escenarios constituyentes se levanta polvo, hay muchos intereses en juego. Yo le decía el otro día a una señora en mi distrito, mire, es como equivalente a que un gobierno hiciera una reforma en salud, educación, vivienda, pensiones, trabajo, transporte y todo al mismo tiempo. Entonces es natural que se enciendan pasiones, que se generen posiciones distintas, y justamente la gracia y el juego es lograr tener la capacidad de que 2/3 de este órgano tan heterogéneo puedan ponerse de acuerdo para lograr así ir aprobando las normas. A ver, hay ciertas cosas que teóricamente, en el papel, en principio, quedan de alguna manera plasmados como de una cierta forma. Hay gente que está a favor, hay gente que estaba en contra, y esas personas, durante toda esta conversación, durante todas estas reuniones que han tenido y estas decisiones que están tomando, ¿cómo fluyen? ¿Cómo se ha notado tú que se produce, por ejemplo, cosas que hemos visto ya en algunas de las votaciones, una mayoría muchísimo mayor que la mayoría dada por ejemplo, aquellos que aprobaron la Constitución? La oposición ha empezado también a tomar partido en algunas cosas, en otras no. Pero ¿cómo es la interacción entre las personas que están a favor o que están en contra originalmente a la hora de empezar a redactar la Carta Fundamental? Efectivamente, para poder aprobar las normas, lo que el proceso nos exige es tener 2/3, que es igual a 103 votos. Y hace pocos días yo vi un estudio de contexto factual, donde mostraban que efectivamente de las normas aprobadas, que son parte del borrador de la nueva Constitución, el promedio de votos que han tenido ella está cerca de los 130, 128, 130. O sea, entonces, mucho más de lo que se necesita. Así es, el promedio. Por cierto que hay normas que tienen 103, 105, pero hay varias que tienen 145 y más. Entonces uno ve que en general ha habido una tendencia a que mucha gente se ponga de acuerdo, y hay que decir algo también. El grupo de personas que probablemente se ha sentido más desplazada de la toma de decisiones dentro del órgano también ha incidido, y hablo de la derecha, también ha incidido en cuestiones relevantes que, si bien no necesariamente se manifiestan en el voto, sí se han manifestado en la dirección que ha tomado la discusión. Y un ejemplo muy importante es el ejemplo de la Comisión de Régimen o Sistema Político, en donde había un grupo que decía tengamos un régimen parlamentario versus otro grupo que decía tengamos un régimen presidencial. Y por 2-3 votos la comisión ganó la opción presidencial, que fue con los votos de la derecha. Entonces ahí se empezó a discutir, bueno, ¿vamos a tener una cámara o dos cámaras? Y el peso relativo de la derecha
favoreció, junto con los otros colectivos que pensaban que tener un sistema con una cámara territorial era mejor, favoreció la balanza hacia las dos cámaras. Entonces, de alguna manera, en la discusión, en poner las ideas sobre la mesa, contrastar argumentos, también yo considero que ha habido posiciones de todos los sectores que han sido relevantes para tomar decisiones. Los independientes, por una parte, diciendo, oye, queremos que de alguna manera esté garantizada la participación política de los independientes, aun cuando sean pocos, van de alguna manera transando otras materias con otros colectivos y así vamos construyendo las mayorías. Gaspar Domínguez, una de las cosas interesantes que pasan cuando tú tienes un órgano que no ha existido nunca antes en la historia, en la representatividad que tiene la Convención Constituyente, es que de pronto, y esto te lo pongo en términos teóricos, pero de pronto pueden haber muchas intenciones de personas que están y que forman parte de la Constitución de generar, de batallar por causas, claro, o de batallar porque se cambien cosas que les causaron daño, por revancha en términos coloquiales. ¿Qué tanto de eso es capaz de ser amortiguado por los 2/3 o por la discusión general? Muchísimo. Hemos visto que la mayor parte, y esto es un dato estadístico, la mayor parte de las normas que han llegado al Pleno se han rechazado en primera instancia y han tenido que volver. Pasó un dato periodístico, ¿cierto?, muy interesante. Antes del primer Pleno de régimen político, en un punto de prensa yo dije, bueno, quiero decir que más de la mitad de las normas se van a rechazar. Entonces muchos periodistas me dijeron, oye, ¿pero cómo? ¿Qué sabes tú que no sabemos nosotros? Entendemos que hay un acuerdo. Yo le dije, mire, yo tengo formación de posgrado en epidemiología y si uno ve la estadística, en todos los informes se ha rechazado un 50, 80%. Entonces un hecho estadístico es que se va a rechazar más de la mitad de las normas. Entonces me miraban con desconfianza y después, saliendo del Pleno, yo le decía, ¿vieron si esto pasa? En el fondo, el sistema que tenemos semicircular hace que en cada vuelta entre la comisión y el Pleno, como una bola de nieve, vayan creciendo las normas y creciendo el acuerdo hasta lograr consensuar distintos colectivos, hasta lograr que distintos grupos, ciertos de interés que tienen distintas causas, transaccionen o transen, más bien dicho, ciertas posiciones y así lograr construir la mayoría. Pero en términos generales yo creo que lo más relevante es que cuando empezó este proceso, todos teníamos claro que queríamos una mejor salud, una mejor educación, mejor acceso a la vivienda, un régimen político que tuviera la capacidad de tomar las necesidades de la ciudadanía y poder transformarla en políticas públicas. Entonces, cuando decimos, ¿queremos una nueva constitución? Bueno, el 78% de los chilenos dijo sí. ¿Queremos que lo escriba un órgano parlamentario o un órgano nuevo? El 80% dijo un órgano nuevo, de ciudadanos. Pero cuando empezamos a escribir, hicimos, bueno, esta es la constitución que tenemos. ¿Les gusta? ¿La quieren aprobar? Por cierto que es razonable que no sea este 78% que aprobó la idea de construir una nueva constitución, sino más bien ya empieza a aparecer más diferencias de opinión, más puntos que distintos colectivos quieren hacer, pero de alguna manera se ha mostrado y se ha demostrado que la presencia de distintos colectivos, de distintos grupos que piensan distinto, que son heterogéneos, al momento de votar hay que ponerse de acuerdo. Y eso implica que la posición final no es igual a ninguna de las posiciones iniciales que había y todos tuvimos que transar algo. Hay una cosa bien interesante que pasa con la convención y que tiene que ver un poco con esta escalada de opinión registrada por distintos tipos de encuestas sobre la posibilidad de que el plebiscito de salida genere un rechazo. Y en gran medida, ¿cómo interpretan ustedes que haya supongamos que están correctas las encuestas, que esa es la situación? ¿Por qué habría de haber habido una cosa tan potente de entrada y eventualmente pueda cambiar la situación en la salida? Yo creo que hay dos cuestiones al menos que pueden explicarlo, aparte de la dicha recién, ¿cierto? Que la sola idea de atreverse a escribir un nuevo texto constitucional concita más apoyo que decir, bueno, este es el resultado. Claro. Eso es un hecho evidente. Pero en términos puntuales yo creo que hay dos cuestiones. Uno, y es que en este momento hay mucha y muchísima incertidumbre. Muchísima incertidumbre sobre cómo vamos a transitar, por ejemplo, a este nuevo espacio, a esta nueva constitución. ¿Cómo va a ser el puente
que va a unir la Constitución actual con la Constitución nueva. De hecho, las encuestas que no solo han preguntado si usted aprobaría o rechazaría, sino que las encuestas que han preguntado sobre emociones, como la encuesta de Espacio Público con Ipsos, allí salió que hay mucha incertidumbre, hay mucho miedo de no conocer qué es lo que viene. Y es por eso que tengo la convicción que en las próximas semanas, en la medida que se empiecen a esclarecer los aspectos que tienen que ver con esta duda, mucha gente que hoy día no sabe, no responde o simplemente piensa rechazar por miedo, podrá ver que, ya teniendo más clara la película, darán, por cierto, más certezas que necesita la gente para poder aprobar. Y por otro lado, que también no es menos cierto, es que en todas las elecciones, desde la antigua Grecia, ha existido siempre como mecanismo de estrategia política instalar el miedo. Y eso en Chile ha sido frecuente. El propio Joseph Goebbels decía, ¿cierto?, una mentira dicha 1000 veces se transforma en una realidad. Y hemos visto que en el plebiscito del 88 en Chile se dijo que si ganaba el no y devolvía la democracia, íbamos a tener un país profundamente fragmentado, polarizado, y que volveríamos a la etapa de la unidad popular. También se dijo lo mismo en la elección de finales de los 90 con Ricardo Lagos, que si ganaba Lagos íbamos a volver a la polarización que hubo en Chile en los 70 y que era muy malo. Y hoy día nos vemos de nuevo frente a un plebiscito que va a producir transformaciones profundas, pasando de un estado subsidiario, donde las necesidades básicas son cubiertas en principio por los privados y si no llegan ahí el Estado incide, a un Estado social y democrático de derecho. Entonces es natural que en este contexto de incertidumbre, de intereses en juego, se instale una estrategia de repetir mentiras una y 1000 veces hasta que éstas se puedan transformar en una realidad. Hoy día fue noticia el que un parlamentario, Vlado Mirosevic, presentó, entiendo, o iba a presentar una moción para tratar de darle más tiempo a la convención para finalmente extender claro, su periodo de deliberación y redacción de la Carta Fundamental. Y había mucha gente en la convención que saltó muy rápidamente a decir, ¿sabes qué? No necesitamos más tiempo. Suscribo. Sí, efectivamente. Mira, siempre hemos sabido que el tiempo es uno de los principales desafíos en este proceso constituyente. Y si uno revisa, por ejemplo, el PNUD hizo un estudio de los últimos 100 procesos constituyentes desde el año 90 hasta ahora. Y los plazos de escritura de las constituciones, entre 18, 22 meses y muchas de ellas incluso con un reglamento hecho. Nosotros ocupamos varios meses, casi la mitad, en solo escribir el reglamento para pasar a la etapa de redactar las normas. Entonces, claro, ha sido muy poco tiempo, 12 meses. Pero la verdad es que nos ajustamos, nos ordenamos, hemos trabajado jornadas maratónicas. Yo tengo en mi oficina en la convención una pizarra como con un calendario, con post-it, con señales, con todo lo que viene para adelante. Está todo organizado para terminar la primera semana de julio, que es el plazo que se nos ha dado. Y hace algunos meses atrás, un grupo de parlamentarias ingresó una propuesta de reforma constitucional que habilitaba la posibilidad de que la convención pudiera solicitar 3 meses más. Entiendo que hoy día el diputado Vlado Mirosevic, en la misma línea, anunció que presentaría una propuesta de modificación constitucional en la misma dirección. Y la verdad es que, si bien el tiempo es poco y el trabajo ha sido mucho, yo lo comparo un poco con el trabajo que yo tengo como médico en un servicio de urgencia. Puede haber muchos pacientes, puede haber mucho trabajo, pero cuando uno está mentalizado, que tiene cierto tiempo, cierta cantidad de pacientes que ver, ciertas actividades que realizar, bueno, uno los va a hacer nomás. Y de alguna manera ya estamos en la recta final, ya está el cronograma, las semanas, todo bien ordenado, que es lo que vamos a hacer, y nos llega esta oferta que, por cierto, o esta propuesta, que por cierto uno pudiera verla con ojos de agradecimiento, pero la verdad es que no, yo diría que no lo necesitamos. O sea, ya tenemos una tarea, respetamos el quórum, respetamos todas las reglas que se nos puso, respetamos el periodo que se nos estableció, todas las normas que están contenidas en el capítulo de reforma constitucional, las seguimos al pie de la letra. Creo que eso es parte de la legitimidad también, y vamos a entregar a Chile una propuesta de texto constitucional la primera semana de julio. Hay una materia que quizás tiene más que ver con lo que podríamos denominar la psicología asociada a la comunicación y a todo este trabajo, que tiene que ver con el rol que juega un concepto que
que es súper importante cuando pasan este tipo de cosas. El concepto es el statu quo. El statu quo siempre a veces es visto como lo establecido, lo que... Y muchas veces hay montones de personas que son muy duras contra el statu quo, lo establecido, el establishment. Pero el statu quo tiene ciertas cosas que son súper poderosas a la hora de la incertidumbre. Es que el statu quo da seguridad. Puede ser que no te gusten mucho las cosas, pero tú sabes cómo funciona, tú sabes dónde tienes que ir, tú sabes cómo tienes que seguir. Y desde ese punto de vista... Más vale diablo conocido que por conocer. Exactamente, más vale diablo conocido que por conocer. Y por lo tanto, cuando tú estás cambiando muchas cosas y las estás cambiando muy radicalmente algunas de ellas, se corre el riesgo de que la misma persona que dijo yo quiero cambio, de pronto diga sí, pero no tanto. Porque yo sé cómo voy de mi casa a mi trabajo, sé cómo me pagan, sé cómo tengo que intervenir en determinadas cosas. De repente me cambian todas las cosas y el solo hecho de tener que aprender una nueva forma o el tener que meterse en un nuevo tipo de establishment asusta, genera incertidumbre. No sé si que ustedes han visto en algunas de las cosas que están definiendo, ¿cuál es el aspecto de mensaje, si tú quieres, antiseguridad que pueden eventualmente transmitir? Efectivamente, un proceso constituyente le trae incertidumbre, le trae esta cantidad de sensaciones que son tan naturales, ¿cierto? Si cuando uno se cambia de casa, uno está muy preocupado. Incluso cuando uno encuentra la casa donde se va a cambiar, mientras uno no tiene el camión de mudanza arreglado, uno está muy nervioso de conseguirlo. Por eso yo te digo, Fernando, y como hablábamos recién, yo creo que en la medida que digamos ya, esta es la nueva constitución, esta es la constitución vigente, y el tránsito del sistema, por ejemplo, de salud, tardará X cantidad de años y será de esta manera. El tránsito a los estados regionales, donde las regiones puedan recibir en materia tributaria algunos recursos y puedan administrarlo en la propia región, va a empezar a funcionar desde el año tanto, de tal manera. Entonces, cuando se empieza a aclarar esta cantidad de incertidumbres y yo pueda ver con mayor claridad a través del agua, obviamente que eso disminuirá la incertidumbre y la inquietud que produce no conocer lo que viene, y eso dará las certezas que la gente necesita. Y no solo la gente, las autoridades, yo pienso, por ejemplo, los gobernadores, los alcaldes, deben decir, bueno, nosotros nos va a tocar mucha más responsabilidad, porque el modelo de Estado regional con regiones autónomas y comunas autónomas supone más desafíos. Supone que administremos plata, que tengamos la posibilidad de crear empresas regionales para resolver primeras necesidades. Entonces, bueno, ¿me va a tocar a mí o desde el otro? ¿Y cómo? Entonces aparece incertidumbre y es natural. Por eso yo creo que esta última etapa es tan relevante. Y por eso yo he dicho públicamente, y esto no es una posición de la mesa directiva, es una posición mía, que en la última etapa es necesario escuchar a los técnicos. Es necesario escuchar a expertos del mundo tributario que nos digan, mira, esto que ustedes proponen es mejor transitar de esta manera. A la dirección de presupuestos quizás, que nos diga, mira, esto lo podemos hacer al tiro, pero esto debiera tomar un par de años. Y de alguna manera ir construyendo una transición que nos permita llegar a donde queremos, pero en un puente firme, robusto. Eso antes de la redacción final. En el proceso, todavía no hemos diseñado bien cómo va a ser en términos de cómo vamos a incorporar estas observaciones o insumos que nos entreguen. Yo lo he llamado, ¿cierto?, poder recibir insumos desde el poder constituido. Esto no se trata del gobierno, no se trata de figuras particulares, sino del poder constituido. Porque cuando esta convención, la primera semana de julio, se disuelva, van a quedar con la Constitución en las manos los poderes constituidos. Entonces, estos 2 meses que queda de convención, creo que es necesario que podamos, de alguna manera, recibir estos insumos, ir contándoles cómo es lo que visualizamos, cuál es el espíritu de lo que hemos ido escribiendo, para que esta transición pueda ser armónica y se transforme en beneficios reales para las personas. Vamos a cosas puntuales que yo sé que tú tienes mucho interés en ellas. Por ejemplo, una de las cosas que ha generado harta discusión, incluso hoy día te pusieron como que tú eras el alma mater de todo esto, es los cambios que se vienen en el sistema público de salud. Lo que hasta cierto punto de vista las críticas a mí me parecían medias curiosas, porque son las mismas personas que aplauden cuando el primer ministro de Gran Bretaña, Johnson,
que es una persona hiperconservadora, va al hospital público a atenderse cuando tiene un problema. Y desde ese punto de vista, la mirada del ente público como ente rector de la salud pública no debiera necesariamente tener amenaza a nadie, salvo que haya interés en hacer desaparecer lo que podríamos llamar la salud privada que tiene fines de lucro. Mira, me gustaría explicar en términos bien sencillos, más allá de la norma que por cierto la podemos revisar, la podemos leer, pero cómo hemos diseñado o imaginado los aspectos mínimos que esta convención y esta constitución debe considerar para habilitar a que el legislador trabaje en reformas de salud en los próximos gobiernos. Básicamente en salud existen dos cuestiones, que hay que separarlas y no confundirse. Por un lado, los aseguradores, es decir, los que pagan las prestaciones, la ISAPRE, FONASA u otros seguros, y por otro lado están los prestadores, es decir, los hospitales, los centros médicos, las clínicas, los consultorios, las postas. Entonces, prestadores... Los que dan el servicio, digamos. Exactamente. Prestadores, aseguradores. Son dos cuestiones distintas. La principal novedad que trae la convención, que la verdad no es ninguna novedad en el mundo, es un mínimo civilizatorio, es que a las personas en Chile se les cobran una cotización, una contribución obligatoria, que se descuenta por planilla del sueldo, se toma un porcentaje de la cotización que está determinado por ley, antes fue el 4, hoy día el 7, pero se toma un porcentaje y ese porcentaje tributa a la seguridad social, a un seguro o un sistema de salud que se financie. Así funciona hoy día. Y desde la Constitución del 80 se permitió que cada persona con este 7% pueda pagar su seguro privado para sí mismo, como un seguro privado de auto puede ser, en donde cuando el individuo tiene más riesgo de enfermar, por ejemplo una mujer adulta mayor con un infarto, diabética, hipertensa, la aseguradora ISAPRE le va a decir, mire, usted tiene que pagar 400.000 pesos porque en realidad sale muy caro atenderle a usted. No podemos darnos el lujo de recibir gente enferma, ¿te acuerdas de esa expresión? Sí. Versus el seguro público que dice, mire, deme su 7% y yo le doy las prestaciones que usted requiera. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud? Y lo dijo la OPS en un documento el año 2007. Chile debe mancomunar las cotizaciones, juntar todas las cotizaciones para generar un seguro, un mecanismo que permita atender a todos. Después lo dijo la Comisión Asesora Presidencial el año 2014. Chile debe mancomunar las cotizaciones. En su mayoría dijeron eso los expertos. La Universidad de Chile con el Colegio Médico el año 2018. Chile debe mancomunar las cotizaciones. La Universidad Católica el año 2021 en un documento que hizo aportes para el proceso constituyente. Debe mancomunar las cotizaciones. Entonces no podemos hacer oídos sordos a lo que dicen todas las personas que entienden esto de las organizaciones, y lo que dice el artículo de salud es, bueno, las cotizaciones obligatorias se mancomunarán para financiar un sistema nacional de salud. Eso es lo que dice la norma. Y eso significa, y lo he conversado con las personas del mundo de la ISAPRE, que las ISAPRES dejarán de recibir la cotización obligatoria y podrán recibir, por cierto, aportes que las personas hagan complementarios para seguir dando prestaciones complementarias, o cubrir más bien, complementariamente. Ahora, esta plata que va a llegar a este Sistema Nacional de Salud, este Sistema Nacional de Salud no puede funcionar solo con instituciones públicas hoy día. No podemos darnos el lujo, no se puede. Es necesario que los prestadores privados participen de este sistema integrado, un poco como lo que pasó en la pandemia. Sí. Si alguien necesitaba un ventilador, se levantaba el teléfono del ministerio, ¿dónde hay un ventilador? Allá, bueno, se va para allá. A veces a algunos le tocaba hospital, a otros la clínica. Pero la rectoría del sistema sanitario estaba puesto en el Estado, digamos, y coordinaba entre los prestadores públicos y privados. Entonces, ¿cuál es la redacción que hemos propuesto? Básicamente que existirá un Sistema Nacional de Salud. Este Sistema Nacional incorporará prestadores públicos y privados, y la ley tendrá que establecer las condiciones y características para que estos prestadores privados se incorporen y de qué manera se van a incorporar al sistema público. Al sistema nacional. ¿Seguirán existiendo prestadores privados? Por cierto que sí. ¿Seguirán habiendo seguros privados para pagar estas prestaciones? Por cierto que sí. No se busca prohibir eso con la Constitución. Más bien se busca que exista un sistema robusto que atienda a todas las personas que quieran atenderse y que incorpore prestadores privados en este juego, y la ley determinará la forma, el cuándo y el cómo. Por último, raya para la suma, porque me queda muy poco tiempo, Gaspar, ¿cuándo, más que cuándo, cuál es la forma en que tú crees que sea mucho más posible el que se comunique
el resultado final. Y te lo digo quizás de formación profesional, pero una cosa es que uno converse en entrevistas en los medios con distintas personas y les digan las cosas, y otra es que tú tengas un documento, que ese documento tiene un tipo de redacción que no necesariamente va a ser entendible para todas las personas y sobre todo en algunas de las materias, pero sí uno solicitaría que hubiese por lo menos una suerte de resumen muy pedagógico, muy didáctico para entender todas las cosas y que ese resumen sea también consensuado. O sea, que no responda al interés de un lado o de otro lado, pero que sea muy consensuado. ¿Eso es posible que ocurra? Bueno, es muy difícil en atención a los tiempos y por eso nosotros agradecemos mucho la participación, muchas veces no asociada a la convención, sino que desde afuera de distintas organizaciones. La Universidad de Chile ha sido fundamental, o fundaciones u organizaciones como Contexto Factual, no sé, el Observatorio Constituyente, algunas universidades, la Universidad de Santiago también, que de alguna manera informan, hacen boletines, van tratando de comunicar. Pero yo creo que gran parte de este trabajo podremos hacerlo los propios constituyentes una vez que el proceso de redacción de normas finalice, a que tengamos las normas listas, aprobadas, tengamos los aspectos sobre la transición listos, aprobados, y podamos salir a terreno. Y estoy seguro que en ese proceso se sumarán alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y diputadas, senadores, senadoras, personas del gobierno fuera de su horario de trabajo, como ha dicho la Contraloría, y de alguna manera podremos informar y comunicar. Y yo lo único que espero, y lo espero de corazón, Fernando, es que tengamos la altura republicana de informar real y objetivamente, y que no se utilice el miedo y la generación de duda como una estrategia política, porque estamos viviendo un proceso coyuntural que estará escrito en los libros de historia en el futuro. Dirán, en Chile hubo una dictadura, el 88 hasta el 2022 fue la postdictadura con la constitución que dejó la dictadura, y del 2022 en adelante el Estado Social de Derecho. Probablemente una cosa así va a ser en los libros. Entonces es muy relevante lo que estamos haciendo. Y es por eso que es fundamental que tengamos la altura moral, ética y republicana de informar, de no confundir. Y si hay personas que no están de acuerdo con, por ejemplo, mancomunar las cotizaciones, bueno, tendrán su posición y está bien. Pero no inventemos que aquí van a desaparecer las clínicas privadas, que la gente no podrá elegir, porque eso es deshonesto. Sí. No te olvides que hay un plebiscito de salida y que todavía no se sabe el resultado. Así es que es cierto que puede decir muchas cosas, pero de repente puede terminar diciendo este proceso avanzó hasta que la ciudadanía, la misma, que pidió el proceso, dijo que no. Eso es lo más bonito, que la ciudadanía tiene la última palabra, no la tiene nadie más. Y este proceso constituyente va a proponer una constitución escrita por ciudadanos, para ciudadanos, porque en el plebiscito se dijo, no queremos que la escriba un parlamento. Un 80% dijo eso. Explícitamente. Y es por eso que hoy día casi 100 constituyentes somos independientes, no militamos en partidos políticos, y eso también ha hecho más difícil a veces ponerse de acuerdo. Gaspar Domínguez, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Fernando. Buenas noches.